que hemos dado en llamar Experiencias de Trabajo en el EPEM, Revisión de la Normativa Vigente. Para nosotros, bueno, es importante presentar estas temáticas, por eso este ciclo, donde este es nuestro tercer encuentro, y nos resulta importante abordar estas temáticas porque tienen que ver con el rol de la psicogerontología en los distintos ámbitos. Así que bueno, para ello vamos a tener 3 exposiciones y luego de ello vamos a tener unos minutos de intercambio, preguntas, dudas, todo el intercambio que ustedes deseen realizar. Les pedimos que por favor silencien los micrófonos durante las exposiciones, si les es posible prender la cámara y bueno, y luego de entonces que tengamos las 3 exposiciones, vamos al intercambio. Primeramente tenemos a María Carvajal. Ella es doctorando en Facultad de Psicología, magíster en Psicología Clínica, docente e investigadora del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UDELAR. Sus áreas de investigación abarcan el envejecimiento y la vejez, con especial énfasis en el cuidado de las personas mayores. Le damos la bienvenida. María, adelante. Buenas noches, gracias. Bien, perfecto. Bueno, nada, esta es una presentación que hemos armado con Cecilia Maciel y utilizamos muchas partes de esta presentación en un curso que llevamos adelante juntas acá en Facultad de Psicología, que es un curso de formación permanente para profesionales del área social, de establecimientos de larga estadía. Y bueno, nada, con la autorización de ella ahí voy a utilizar parte de la presentación para compartir con ustedes. Mi idea es un poco, bueno, pasar como algunas instancias capaz que un poquito más rápido, porque para como darle un marco a la presentación que había pensado para hoy, porque bueno, no tengo como muy claro quiénes nos están acompañando, entonces, bueno, dejo ahí como algunas cosas capaz que un poco generales y después en base como a las preguntas o al intercambio podemos volver como al PPT y profundizar en donde ahí cualquiera de ustedes tenga ganas y quiera, ¿sí? Bien, los objetivos de esta presentación tienen como ahí como tres patas, un poco decirles de dónde nosotros pensamos las políticas públicas, principalmente el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, hablar un poquito de lo que es la perspectiva sociosanitaria y bueno, como la presentación lo decía bien Rita, tiene que ver con la normativa de los establecimientos de larga estadía. Bueno, vamos a hacer como un poco de hincapié en esto de la convención y el decreto 356, que muchos de los que vi que están ahí lo conocen, pero yo voy a hacer énfasis en algunas cositas del decreto que por lo menos en este último tiempo vengo pensando y vengo con ganas de hacer hincapié e intercambiar. De políticas públicas, bueno, solo quería como dar este marco chiquito, digamos, que tiene que ver como qué entendemos por una política pública, que remite a esto de los mecanismos que institucionalizan, los estados para afrontar las cuestiones de orden colectivo y público y a las negociaciones con distintos actores de la sociedad en un juego político. Nosotros siempre invitamos a los colegas como a pensar como estos 3 ítems de la política pública, ¿sí? Para no tomar la política pública como algo per se o algo que ya no se piensa, digamos, ¿no? Entonces, por ahí pensar, bueno, qué políticas públicas están dirigidas hacia los establecimientos de larga estadía, cuáles son las ordenanzas los decretos, ordenanzas que se han ido como formulando, bueno, pensar esto, ¿qué tipo de problemas se privilegian y cuáles quedan fuera de consideración? Porque partimos desde la base que arrojan luz sobre algo, pero también arrojan sombras sobre otros, ¿sí? ¿Qué concepción de sujeto de política subyace? O sea, en este caso, ¿qué concepción de vejez, de envejecimiento, qué producción de personas viejas hace los decretos y las normativas, digamos? ¿Y qué tipos de intervención y metodologías de evaluación se proponen? Para nosotros es como súper importante que las normativas propongan esto, aunque no siempre como aparece, digamos, ¿no?
Bien, un poco para, bueno, por si hay alguien que no conoce como el proceso, este es el proceso que se ha dado de trabajo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que arrancó por allá por el 2010 con la creación de grupos de trabajo para pensar lo que era un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Después en el 2012 se dio el debate, el diseño de las primeras bases conceptuales, el diseño del baremo, la construcción de información. 2013 se pone en funcionamiento los programas piloto. En el 13 y 14 empiezan los cambios normativos, la regulación. Después ahí en el 14 se hace una revisión de las bases conceptuales y en el 2015 se formula el Sistema Nacional de Cuidado, es definida como una política prioritaria y, disculpen, ahí va, que se me pone aparece, está la ley 19.353 y aparece el primer plan, ¿no? El plan 2016-2020. Por si alguien no conoce, ¿cuál es la institucionalidad del Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Bueno, la Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo de Cuidados. No voy a detenerme en cada uno, después si alguien quiere lo podemos volver a repasar, pero si no, esto lo encuentran todo en la página del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Acá yo traía un poco cómo estaba compuesto durante el 2016-2020 el Comité Consultivo de Cuidados. Podemos volver también por ahí. Y acá nos detenemos un poquito en la Convención Interamericana, ¿sí? Sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que seguramente muchos lo conozcan, pero acá, como una generalidad, ¿no? Cuenta con 41 artículos, tiene 7 capítulos, que podemos ir como, o detenernos en algunos, pero no podemos detenernos en todos, no nos da el tiempo. El artículo 12, que es el que más nos compete para esta presentación, que es el derecho de las personas mayores a recibir servicios de cuidado a largo plazo. ¿Ah? También podemos volver como, si alguien quiere como que lo leamos más detenidamente, pero si no, es como leerles una parte que ustedes pueden ir a leerlo tranquilamente porque está en la web, la convención, y pueden hacer hincapié por ahí. Esto también es parte de la convención. Después, en el año 2016 aparece el famoso, porque seguramente todos lo han escuchado, el famoso decreto 356 del 2016, ¿sí? Que tiene por nombre Reglamentación relativa a la regulación, habilitación y fiscalización que ofrezcan servicios de cuidado a personas mayores. ¿Sí? Bueno, esto es como el marco de leyes que toma en cuenta el decreto 356, también cualquier cosa lo podemos tener, o bueno, o si la asociación después quiere difundir este PPT, también nosotros no tenemos problema en que se difunda. Pero bueno, el decreto lo que reglamenta es la ley 17.066, la ley 19.353 y la ley 19.355, el artículo 518. ¿Sí? Que es el cual define específicamente las condiciones exigibles de funcionamiento, articulando las competencias del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que ahora después se los traigo como en otra PPT. Bien, este decreto presenta un esquema innovador de comprensión de los servicios que regula, comprendiendo los establecimientos de larga estadía para personas mayores como servicios sociosanitarios. ¿Sí? Esto es, capaz que para muchos es algo que ya lo han escuchado bastante, pero capaz que para otras personas no, pero para nosotros siempre es importante hacer hincapié en esto de la atención sociosanitaria, que si bien plantea como una dualidad ahí entre lo socio y lo sanitario, digamos, es muy innovador para el tipo de servicios que venían prestando estos establecimientos, digamos, y que el decreto lo que plantea es como, bueno, un cambio en esta perspectiva. El concepto de atención sociosanitaria debe entenderse, por tanto, desde la perspectiva de la garantía de la continuidad de cuidado, más allá de la existencia de los distintos niveles asistenciales y las administraciones implicadas. Bien, el decreto 356 tiene 12 capítulos, 64 artículos y después existen ordenanzas que amplían, ¿no?, el marco de comprensión del decreto, que son las ordenanzas 483 del 17, 1032 del 2019 y enero del 2022. ¿Sí? No nos podemos tampoco detener en cada capítulo del decreto,
van a decir, ¿en dónde te vas a detener, no? Porque pero bueno, acá tiene que ver con esto de las competencias. Bueno, ¿qué competencias tiene el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué competencia tiene el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Y qué competencia tiene, bueno, la Secretaría Nacional de Cuidados o el Sistema Nacional de Cuidados? Que también cualquier cosa podemos volver, pero no es acá donde me quiero detener, ya les voy a decir dónde. Acá están las ordenanzas, que también, si quieren, podemos volver. Acá está la ordenanza, la última que salió, que puede ser la más nueva, que tiene que ver con el profesional del área social. Digamos, es lo más novedoso que tiene el decreto 356, que es incorporar la figura del profesional del área social. Y esta ordenanza regula en torno a la cantidad de horas, ¿sí? A la cantidad de, podríamos decir, de asistentes con los que puede trabajar el profesional del área social, que no estaba explícito en el decreto 356, y bueno, esta ordenanza lo que busca es justamente arrojar luz ahí, donde no estaba, y también aprobar lo que es un formulario que estaba previsto del proyecto de centro y un instructivo que había creado el Ministerio de Desarrollo Social, el INMAYORE, digamos. Bien, el decreto 356 plantea estos recursos humanos, ¿sí? El titular o representante legal, el profesional del área social, el director técnico médico, los cuidadores, y habla de otros, ¿tá? Sin lugar a dudas, nosotros ahora justamente estamos realizando junto con el movimiento un proyecto de investigación en torno a los distintos actores que están involucrados en las prácticas de cuidado en los LPM, y uno podría decir que hay más actores. Pero bueno, el decreto 356 explicita funciones de estos recursos humanos y habla de otros, pero no explicita otros recursos, ¿sí? Esto es algo como general de los recursos humanos que plantea en el capítulo 6. Y acá tenemos lo que tiene que ver con los cuidadores, ¿sí? ¿Qué se entiende por dependencia? ¿Qué se entiende por autoválido? ¿Sí? Acá hay la cuestión de la habilitación de los recursos humanos, en realidad de los cuidadores, que lo plantea la Secretaría Nacional de Cuidados. También esto, cualquier cosa podemos como detenernos. Acá tiene que ver con el director técnico. Acá están con las obligaciones del director técnico, que no, si llega a generar alguna duda o pregunta, volvemos, pero me quiero fijar principalmente en lo que tiene que ver con el profesional del área social, ¿sí? Todo esto es director técnico. Esto, acá estamos. No, acá estamos con los del titular o representante legal, que una cosa que me parece como muy importante en esto, nosotros lo trabajamos mucho con el tema del profesional del área social, tiene que ver con tener como claro cuáles son los roles y las funciones que establece el decreto, porque muchas veces se confunden y empiezan a aparecer dudas en torno a cuáles son las acciones que tiene que cumplir o el titular o el director técnico o el profesional del área social. Como todo rol nuevo, creo yo, que se implementan en distintas instituciones, y cuando no está demasiado explícito, muchas veces lo que pasa es que uno termina siendo un poco como de todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando en los primeros cursos que dimos con Cecilia en torno al profesional del área social, nos encontrábamos con profesionales del área social que hacían de todo, o sea, no les faltaba nada, nos traían algunos ejemplos que nosotros realmente nos alarmábamos porque decíamos, bueno, ¿dónde está escrito o dónde está explícito que eso es competencia de tu rol o por eso fue que te contrataron? Entonces, si bien es un contrato entre privados, digamos, ¿no? Entre una empresa generalmente que contrata a un profesional, lo contrata para un rol que está regulado por un decreto. Entonces, es como necesario conocer el decreto para poder saber para qué uno lo están contratando, ¿no? Bueno, profesional del área social está en el artículo 29. Los establecimientos objeto de la presente reglamentación deberán contar con un profesional del área social, ¿sí?
En el artículo 30, cometidos del profesional del área social, el referido profesional llevará adelante las acciones relativas a la función social del establecimiento, coordinando su actuar con el director técnico médico y otros funcionarios del establecimiento. Acá yo tendría que haber arreglado esta PPT y haber puesto coordinando en mayúscula y bastante grande, porque una de las cuestiones que tienen que ver con, bueno, las lógicas institucionales que se han dado, muchas veces aparece como un rol subordinado al director técnico y hay como una... ¿Alguien? Ah, pensé que alguien quería. Entonces ahí es como, bueno, bien importante recalcar esto del coordinando, ¿sí? La función social del establecimiento coordinando con otro profesional par en algún punto que tiene que ver con el director técnico médico y con otro funcionario del establecimiento, ¿sí? En el artículo 31 vienen las obligaciones del profesional social. Son obligaciones del profesional del área social del establecimiento sin perjuicio de las que correspondan a fin de lograr los objetivos proyectados por el establecimiento, y ahí detalla una serie de actividades, ¿sí? Yo hoy me quiero detener en estas tres que están escritas, están en color amarillo, ¿sí? Porque son algunas de las tareas que me parece que hay que empezar a darle foco. Creo que desde la implementación del rol y desde la exigencia de la implementación de este rol dentro de los establecimientos, han ido, ¿no? Como, o se ha ido como generando un avance, digamos, y algunas tareas se empezaban como a exigir primero y otras como que todavía no se han implementado, digamos, ¿no? En la primera, que dice participar en la elaboración, evaluación y revisión del proyecto de centro, realizar las acciones materiales que allí se le encomienden, bueno, acá yo quería hacer foco en algunas cuestiones que nos ha llevado la experiencia en estar en contacto con profesional del área social o estar en contacto con algunos establecimientos donde hay que hacer foco en esto que dice participación en la elaboración. No es responsabilidad ni es la tarea del profesional del área social. Lo que tiene que hacer el profesional del área social es participar en la elaboración, evaluación, pero el proyecto de centro es el proyecto de centro del establecimiento, ¿sí? Es competencia del dueño o representante legal, ¿sí? O de la comisión directiva que rige ese centro, digamos, ¿sí? El profesional del área social lo que va a hacer es participar en la elaboración, en la evaluación y la revisión. Disculpen que haga hincapié en esto, pero nos hemos encontrado muchas veces con que el proyecto de centro lo formula un profesional del área social casi sin tener contacto con los participantes o los residentes o los trabajadores del centro, y como que se formula el mismo proyecto de centro para varios establecimientos, como si fuera una cosa que es un mero trámite administrativo, y en realidad el proyecto de centro debería ser el corazón del establecimiento, ¿no? Porque es el proyecto de trabajo y de cuidado que va a llevar adelante todo el centro, ¿sí? O sea, debería ser tomado así el proyecto de centro, ¿ah? Y el profesional del área social, como cualquier profesional que trabaja en ese centro, participa en estas instancias de elaboración, evaluación y revisión del proyecto de centro, ¿sí? Bueno, después ahí hay otras actividades, pero yo quería detenerme un poco en la G, que dice acompañar a los residentes en los procesos de ingreso y adaptación, debiendo elaborar una valoración social del mismo en el plazo de 4 meses y cada vez que les sea solicitado. Esto es una tarea que está comprometida, digamos, por el decreto 356, pero que muchas veces los profesionales del área social, que no lo dije, pero bueno, capaz que la mayoría lo saben, pero el decreto también establece que puede ser, este rol puede ser cumplido por 3 profesiones, ¿sí? Por un licenciado en psicología, un licenciado en trabajo social o un educador social o educadora, ¿no? Entonces,
estos profesionales que muchas veces no tienen, que pueden ocupar este rol, pero muchas veces no tienen formación en envejecimiento y vejez, muchas veces no tienen ni idea cómo hacer o cómo acompañar estos procesos de ingreso y adaptación. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece como súper importante la formación y, por supuesto, estas instancias que hace la asociación para poder como aportar en esto de la formación, la discusión, la problematización de estos temas, digamos, ¿no? Pero acá yo también quería hacer como foco en una cuestión. Acá el artículo dice acompañar a los residentes. Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado con que los profesionales del área social plantean la adaptación frente a un nuevo ingreso, ¿verdad? De la persona mayor que va a ingresar a ese establecimiento, se plantea como la adaptación de esta persona que va a ingresar, ¿no? Y no toman en cuenta la adaptación de los que ya viven en ese lugar y tienen que adaptarse a este nuevo ingreso. Si bien no es explícito en el decreto, en estas cosas que al principio pensaba, bueno, ¿no? Como algunas cuestiones en los decretos arrojan luz sobre algunas cosas y sombras sobre otras. Claro, el decreto no, parecería que no tomara en cuenta a las personas que ya viven ahí y que también se tienen que adaptar al nuevo ingreso, ¿no? Si yo estoy de repente, no sé, viviendo hace muchos años en un establecimiento y estoy sola en una habitación y de repente tengo que empezar a compartirla con otra persona que acaba de ingresar, bueno, también me tengo que adaptar y también tendrían que acompañar mi adaptación, ¿sí? En ese proceso del nuevo ingreso, ¿no? Cuando nosotros lo planteábamos en el curso con Cecilia, muchas veces generaba sorpresa en los profesionales del área social porque te decían, no había pensado en que también tenemos que tomar en cuenta a la gente que ya está, ¿no? Es como que se toma en cuenta quién ingresa, pero las personas que viven ahí, o incluso los trabajadores, ¿no? Los trabajadores se tienen que también adaptar a un nuevo ingreso, que es una persona nueva, con una personalidad distinta, con características distintas, que también hay que adaptarse porque, bueno, son muchas horas de compartir un trabajo, por ejemplo, desde los trabajadores. Bien, y el otro punto que no sé por qué no me está dejando verlo acá. Bien, el último punto, y es por acá donde yo quería como hacer foco, así que no se preocupen, ya termino, es en el punto H que dice promover actividades sociales y de vínculo con la comunidad en los establecimientos. Bien, nosotros en la diplomatura, yo estoy ahora como directora en la diplomatura, estoy haciendo bastante hincapié con algunos compañeras, colegas que están pensando estas cuestiones en abramos las puertas de los establecimientos. No solo, como ya venimos trabajando hace mucho tiempo, con el tema de entradas y salidas, que también podemos profundizar sobre eso, ¿no? O sea, los residentes deberían de poder entrar y salir cuando quieran, las visitas también deberían poder entrar y salir cuando quieran, sino que concebir a estos establecimientos de puertas abiertas a la comunidad. Y a mí me parece súper importante que los profesionales del área social puedan generar instancias entre los residentes y la comunidad. Y no solo en cuestiones estereotipadas o los otros días lo hablábamos con un grupo, decíamos, bueno, ¿no? El clásico a vinculación entre la escuela del barrio y los residentes, ¿no? Que haya una clase de la escuela que visite a los residentes o que los residentes vayan a una escuela que podría ser, primero habría que preguntarle a las personas que están en ese establecimiento si tienen ganas de ver chiquilines muy chicos, por ejemplo, porque si no uno lo da como por hecho de que eso va a ser una actividad genial, sino la posibilidad también de pensar creativamente el vínculo de estos residentes con la comunidad, incluso para mí sería una actividad súper interesante poder planificar con ellos, bueno, qué tendrían ganas o cómo tendrían ganas de vincularse con la comunidad, incluso si tienen ganas, obviamente, de vincularse con la comunidad. Para eso me parece que es súper interesante como, bueno, mapear qué cuestiones hay en la comunidad, me parece que eso sería como interesante. Yo dejaría por acá, si tienen ganas, después podemos profundizar en algún punto más o en alguna cuestión de esto. ¿Sí?
Sí, buenísimo. Muchas gracias, María. Muy interesante y creo que hay muchos puntos ahí como para poder profundizar, pero creo que esto que dijiste del profesional del área social ha sido un tema en realidad, de muchas temáticas que se entrecruzan, ¿no? Y siempre obviamente que apuntamos bueno, a que son sujetos de derecho las personas mayores, ¿no? Así que bueno, continuamos. Entonces, ahora Javier Trujillo, doctor en medicina por la UDELAR, con especialidad en medicina familiar y comunitaria, diplomado en psicogerontología por la Facultad de Psicología de la UDELAR. Adelante, Javier. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo capaz que comparto también, más una cuestión de guía mía, pero que es importante. Sí, ahí va. ¿Están viendo ahí todos? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad que es súper interesante poder participar de esta charla, tanto en las anteriores, en el conocer las experiencias que van teniendo otros profesionales en esta temática, pero también es interesante porque finalmente uno termina haciendo como una revisión de su trabajo y de las cosas que va haciendo, así que siempre son experiencias súper ricas para uno mismo también. Eh, las anteriores se estuvo trabajando mucho sobre el rol del psicogerontólogo y yo pensaba justo ahora que justamente mi trabajo en el LPEM en el que estoy lo hago cumpliendo el rol de director técnico, que, que bueno, que justamente se basa en mi formación de grado, que es la medicina, pero no necesariamente la psicogerontología. El rol del director técnico es un rol que para mí cada vez es más cuestionable, que se exija, pero bueno, en definitiva forma parte de la normativa vigente. Y bueno, y sin duda, por más que mi rol está asignado por mi formación de médico, en lo que hace mi trabajo hoy en día, la conjunción del rol del director técnico y del psicogerontólogo están siendo totalmente inseparables, ¿no? Y tiene que ver un poco también con mi historia, vamos a decir. Yo empecé a trabajar en este establecimiento en 2014, era mi primera experiencia en el trabajo con personas mayores, y fue como un proceso bastante difícil. Siempre recuerdo aquellos primeros años y a veces me encontraba en días que me tocaba ir a trabajar y que realmente se me hacían súper pesados. Y tenía que ver justamente con enfrentarme a situaciones que desconocía, el ver formas de vivir y de estar en esa institución que no entendía por qué tenían que ser así. Y de ahí surge un poco esta necesidad de cuestionar por qué, ¿no? Por qué se vivía de esa forma? ¿Por qué había personas que, pudiendo tener otras dinámicas, otras formas de vida, estaban tan transversalizadas por lo que era lo instituido en esos lugares, ¿no? Así que surge esta posibilidad de la formación en psicogerontología y, y bueno, y esto de poder incorporar otros conocimientos y otras perspectivas en lo que tenía que ver con mi trabajo. Así que la idea ahora era contarles algunas experiencias que están muy transversalizadas por el rol del psicogerontólogo. Eh, pero antes quería hacer como una caracterización rápida de lo que es el centro en el que trabajo. Es un hogar según lo que define la normativa actual. Eso quiere decir que es una institución sin fines de lucro que está gestionada por una comisión directiva honoraria. Ahí viven 31 personas, de las cuales 27 son mujeres y 4 son varones, un poco representativo en lo que tiene que ver bueno, cómo se divide la distribución por sexo en este tipo de instituciones. El equipo de trabajo está conformado por una coordinación general, el profesional del área social, que es psicóloga y psicogerontóloga, la dirección técnica a cargo mío, y bueno, después un equipo de enfermería, cocineras, cuidadores y administrativa. Es un equipo, dentro de todo, bastante grande para lo que puede ser la media en relación a la cantidad de personas que viven en la institución, si bien estamos justos con lo que marca la normativa. Y tiene como particularidad, y que quería destacarlo, y que después lo voy a traer en algunas otras cosas, es que la comisión directiva está compuesta por personas mayores que tienen entre 65 y 84 años. Muchas de las personas que están en la comisión directiva son mayores que los residentes que viven en la institución. Y bueno, y alguna de las experiencias que quería traer, una de ellas tiene que ver
con la creación de la Comisión de Participación. Fue una experiencia que iniciamos en 2019 con el profesional del área social de aquel entonces. En ese momento ninguno de los dos tenía formación en psicogerontología, pero bueno, queríamos empezar un poco a indagar en lo que era la experiencia de la Comisión de Participación. Teníamos como muchas incertidumbres en pensar si las personas podrían sostener ese espacio y apropiarse de él. Creo que sin duda muchas de esas incertidumbres tenían que ver con prejuicios que teníamos nosotros en relación a las personas, a la vejez y al envejecimiento. Pero también creo que muchas de esas incertidumbres también tenían que ver con las lógicas instituidas de lo que era ser personas mayores viviendo en ese tipo de lugares y cómo era el que tenían que vivir, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esas incertidumbres decidimos emprenderlo y lo que buscábamos era un poco promover la participación, que era lo que marcaba el decreto, vamos a decir, pero en una cuestión más romántica, si se quiere. Lo que nosotros queríamos era que empezara a haber un cambio en la dinámica institucional y que las personas que vivían en esa institución de a poco fueran sintiendo esa casa como su casa. Ese era el cambio que nosotros queríamos empezar a pensar, ¿no? Que pudieran tomar decisiones, al menos en algunas cuestiones concretas de la vida diaria, que pudieran tener su participación, que su voz valiera, ¿no? Eh, y bueno, se convocó una primera instancia que se invitó a todos los residentes, después con la consigna de que participara el que quisiera participar de ese espacio. Y bueno, lo que sucedió fue que terminó siendo un espacio de encuentro en el que realmente se apropiaron, cuando por alguna razón nosotros no podíamos llevar adelante la comisión y suspendíamos esa instancia, se nos reprochaba que habíamos faltado y que no se había hecho. Fue un espacio de encuentro en el que se logró hablar, a que ellos podían hablar, ¿no? Que había narrativas que tenían que ver con su historia, ¿no? Que eso no siempre era posible. No solo el hablar, sino el hablarse entre ellos. Las dinámicas muchas veces de este tipo de instituciones hacen que por ahí compartan sillas contiguas dos personas y que no necesariamente haya un intercambio entre esas dos personas. Y muchas veces ni siquiera saben el nombre de las otras personas que están ahí al lado. Entonces ahí era no solo el hablar y el construir la narrativa de cada persona, sino el poder conocerse entre ellos y poder conocer con quién estaban conviviendo, ¿no? Surgió la posibilidad también en ese espacio de plantear temas de los que no se hablaban. Uno de los más llamativos fue lo que tenía que ver con la muerte, ¿no? Cómo querían ellos que se tratara la muerte de otro residente, eh, cómo querían que se pusiera, como que se contara, que se hablara, cuánto querían realmente que se hablara de ese tema. También surgieron acuerdos importantes, se generó el acuerdo de convivencia, ¿no? Que había uno muy antiguo que había hecho alguien, vaya a saber quién, de una directiva, y ahí se puso a discusión por ellos mismos el reglamento de convivencia y se creó un reglamento que estuvo muy bueno. Sin duda, todas cosas súper positivas que surgieron en ese espacio. Pero lo que finalmente no sucedió es que justamente las personas sintieran esa institución como su casa. Cada vez que terminábamos las reuniones de la comisión de participación, siempre había habido alguien que en el transcurso del espacio había dicho, bueno, pero esta no es nuestra casa, tampoco vamos a exigir o somos quienes para definir ciertas cosas. Y entonces terminábamos y nos mirábamos con Karina como diciendo, bueno, sin duda salieron muchas cosas positivas, pero no logramos que este sea su casa. Eh, eh, Justamente con Karina Bermúdez fue que llevábamos adelante este espacio. Ella hizo la diplomatura en la última corte y estuvo muy bueno porque su trabajo final lo que hizo fue justamente problematizar el dispositivo que estábamos llevando adelante y está súper rico en pila de contenido, por eso lo traía ahí, traigo la cita. Ella ahí trae varios temas que son súper interesantes a pensar. No les voy a contar demasiado para dejar un poquito de suspenso y que busquen ese espacio, y porque aparte es el trabajo de Karina.
pero sí problematiza sobre todo lo que tiene que ver con la participación, los tipos de participación, la definición de participación que trae con el decreto, que es súper interesante, algunas cosas que plantea ahí. Eh, y después, bueno, también trae a discusión cómo muchas veces en este proceso que nosotros vivimos de generar este espacio, estuvimos transversalizados también bueno, por todo lo que tiene que ver con las lógicas institucionales, la perspectiva médico-hegemónica que trae muchas cuestiones ahí en lo que tiene que ver con la objetivación de las personas, eh, y como nosotros mismos que por ahí ya íbamos evolucionando, íbamos los dos teniendo la formación en la psicogerontología, igual estuvimos como cometiendo por ahí errores en esto, en incluir cosas que capaz que no eran así, ¿no? Y bueno, una de ellas es esto de que capaz que no todos querían que esa fuera su casa, ¿no? Es una cosa súper interesante que trae ella en el trabajo y que bueno, se los dejo ahí como para que lo lean. Em, Al principio les decía que, bueno, que el trabajar en esta institución para mí había sido muy difícil en sus inicios y ahora en el proceso de esto pensaba esto. Ahora ser psicogerontólogo hace que sea más fácil trabajar en el EPEM. Eh, bueno, eh, capaz que puedo decir que no. Eh, Sin duda ha cambiado mucho mi situación, el cómo encaro mi trabajo, cómo puedo pensar ciertas situaciones, cómo las pensamos junto con el equipo. Pero bueno, también uno con la formación deja en evidencia muchas otras situaciones que suceden en estos centros, ¿no? Que capaz que en otro momento no me las cuestionaba y ahora cada vez que las veo es como que son dolores al alma, ¿no? Eh, Creo que no se puede hablar de los sean iguales y sin duda las situaciones de cada LPM van a ser distintas, pero sigue estando muy fuerte todavía todo lo que tiene que ver la perspectiva médica en la forma de trabajo en estas instituciones y creo que en eso se terminan vulnerando muchísimo los derechos. Por eso, como creo que todavía hay muchos cambios por hacer, en algunas cosas a veces me planteo, bueno, vayamos a la base, ¿no? A esto de pensar los derechos de las personas mayores y desde ahí intervenciones concretas, ¿no? Y bueno, traer dos ejemplos más de experiencias. Uno, lo que tuvo que ver con la pandemia. Sin duda fue una etapa muy difícil para lo que fueron los LPM y mucho más para las personas que vivían en ellos. Eh, Nosotros tuvimos participación, o sea que fue algo que intentamos como reforzar en ese periodo. Y para mí fue súper interesante poder con Karina eh, ir poniendo a discusión con las personas qué medidas y cómo quería que fueran tomadas, ¿no? La posibilidad de visibilidad de salidas o no, cómo querían que eso se fuera eh, discutiendo. Fue algo que lo trajimos y que lo pusimos sobre la mesa y a discusión con ellos. Creo que en algún punto terminó siendo algo más para nosotros como equipo técnico, rico, pero lo cierto es que en lo concreto, muchas veces las decisiones que estaban transversalizadas por lo que decían las familias, sino lo que capaz que ellos querían, o terminar transfiriendo en nosotros, ustedes son los que saben, entonces ustedes toman las decisiones. Pero finalmente yo a veces tenía la expectativa de ir y decirles, bueno, ¿qué les parece? ¿Quieren que abramos? ¿Quieren que las visitas empiecen a entrar? Y con la expectativa total de que me dijeran, sí, queremos que. Y bueno, y terminaba sucediendo lo contrario. No, bueno, mantengamos, no. Era como que todo lo que tiene que ver con la información que sucedía por los medios y lo que las familias planteaban terminaba siendo mucho más fuerte que capaz que lo que ellos querían. O no, pero bueno. eh, Creo que al menos quedaba abierta como esa posibilidad de saber bueno, de que como equipo estábamos dispuestos a traer este tema y a trabajarlo según lo que ellos tomaran como decisión. Y, y bueno, otra situación que sucedió hace poco y que la traje más que nada por eso, pero ahora cuando María hablaba de esto, de pensar en los residentes que están frente a un nuevo ingreso, era como bastante representativa.
teníamos la posibilidad de un nuevo ingreso, era una persona que, bueno, que realmente precisaba entrar, y que aparte la esposa ya estaba viviendo en la residencia, entonces frente a esa solicitud era importante poder responder capaz al ingreso. Entonces la comisión directiva tomó la decisión de que ingresara, y en esa decisión también decidía hacer movimientos entre cuartos. Eso implicaba poner una cama en la habitación donde ya había otro residente, eh, y el colocar esa cama iba a generar ciertas restricciones en la movilidad de la persona, que actualmente está en silla de ruedas, y que con mucho trabajo propio, de él, ha logrado eh, generar una cierta independencia en el movimiento con esa silla de ruedas, ¿no? Pero claro, colocar otra cama al lado implicaba eso de ya no iba a tener tanto espacio y había movimientos que no iba a poder tener. Esto ya lo habíamos hablado con la comisión en otras situaciones anteriores, y a pesar de eso, eh, la comisión estaba tomando esta decisión. La tomaba un poco apostando a esto, al ingreso de esta persona que realmente se vería beneficiada, y también con otros objetivos, que era generar una habitación especial para las personas que estaban cursando el fin de vida y que lo pudieran hacer de una forma más tranquila. O sea, había otras cosas que estaban buenas en esa decisión. Pero, en definitiva, lo que nos estaba viendo era esto, ¿no? Los derechos de esta persona que ya era residente y que ya estaba viviendo ahí, ¿no? Eh, a mí al principio, por supuesto, que me generó bastante enojo esto, pero en esto de poder pensar las situaciones y por qué suceden, bueno, terminamos generando un informe desde el equipo técnico planteando esto, trayendo la convención, que existe una convención de derechos de las personas mayores, que forma parte de nuestra legislatura, y citamos cuáles eran los principales artículos en los que se estaba atentando contra los derechos de las personas que ya estaba ahí. Y bueno, y por supuesto que invitábamos a la comisión a tener, a partir de ahora, tener instancias en las que se pudiera pensar y tener en cuenta las nuevas perspectivas de trabajo que existen y los derechos de las personas mayores, ¿no? Estuvo súper interesante la repercusión que tuvo, y como la comisión dijo, bueno, no, tienen razón, no lo habíamos pensado, y bueno, es esto que traía al principio, es una comisión de personas mayores transversalizadas por muchísimos prejuicios contra la vejez y contra el envejecimiento, y que queda en evidencia todo esto de la disociación entre ellos son viejos y nosotros no, y entonces la forma de vida es distinta para ellos que están viviendo en este establecimiento y no para nosotros que vivimos en nuestra casa y que tenemos otras libertades y otras independencias, ¿no? Eh, ya un poquito para cerrar, creo que estoy en tiempo. Eh, Me parece quería traer algunas reflexiones que tienen que ver con esto, ¿no? De pensar y repensar y recontrapensar las intervenciones que vamos teniendo. Sin duda, la psicogerontología nos da muchas herramientas para poder hacer esto, pero creo que igual, como traía Karina en su trabajo final, siempre terminamos como estando ahí al límite en algunas intervenciones en lo que tiene que ver con esto, con prejuicios que podemos llegar a tener y que no estamos visualizando tanto, o con prácticas que son muy objetivantes en lo que hace a la perspectiva. Eh, Creo que de a poco tenemos que generar acciones más centradas en la persona. A mí me pasa mucho que yo trabajo a nivel particular, haciendo evaluaciones integrales a personas desde una perspectiva médica, pero con un enfoque muy psicogerontológico. Y, y a veces pienso que por alguna razón, que tiene que ver sin duda con las lógicas institucionales y con otras cuestiones, eh, no estoy pudiendo hacer el mismo trabajo en el EPEM. El mismo trabajo que yo hago a nivel particular lo podría hacer con cada una de las residentes de la institución, y sin duda tendría un enfoque mucho más rico la situación. Pero bueno, no siempre eso se puede, y creo que en eso también tienen que trabajar los equipos, y tenemos que trabajar mucho los que estamos trabajando en este tipo de instituciones. Son lugares en los que hay que avanzar mucho en esto, en las formas de pensar, las intervenciones que hacemos, y creo que hoy en día esto ya pasa a ser un tema político, no es un tema que dependa de la persona que está buscando un lugar para vivir, o de la familia que está buscando un lugar
donde su familiar va a vivir, sino que tenemos que empezar a trabajar más, mucho más, y creo que desde la psicogerontología podemos aportar mucho en esto, en qué condiciones tienen que ser, cómo tienen que ser el trabajo en estos centros. Y bueno, un poquito por ahí lo que quería compartir. Bien, gracias, Javier. Bueno, qué ventaja para este hogar contar con un director técnico con esa formación, ¿no? Yo pensaba, primero de todo, ¿no? Y además, todo esto que comentás, ¿no? Del trabajo en equipo, de todo lo que también pudieron avanzar a pesar de todo lo que decís que quedaría por hacer, creo que siempre hay cosas por hacer, pero creo que han avanzado muchísimo también, ¿no? Y me parece además muy bueno para los residentes este trabajo en equipo de ustedes. Así que bueno, la verdad que buenísimo, un placer escuchar. Gracias. Bueno, continuamos ahora entonces con Elena Hirsberg. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas de México, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, psicogerontóloga por la Universidad de Maimónides de Buenos Aires, trabaja en consultorio particular y en LP. Adelante, Elena. Rita, gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Un saludo a María y a Javier. Un honor compartir la mesa con ustedes. Solo para agregar un poco lo que decían antes de leer el texto que escribí para hoy, creo que son tres maneras distintas, tres lugares distintos en los que los psicogerontólogos trabajamos y tenemos la posibilidad de trabajar en el EPEN, y me parece súper importante por parte de la asociación dar la oportunidad de presentar miradas tan distintas con el mismo objetivo. Mi formación sí es clínica. Empecé a trabajar primero en el EPEM y al poco tiempo de empezar a trabajar me di cuenta que no era suficiente, que quizás me faltaba un poco más, que había una especificidad en el envejecimiento, y fue a partir de ahí que hice la especialización en psicogerontología, que fue un aporte fundamental para el trabajo que estaba tratando de realizar en el establecimiento. Voy a tratar de transmitirlo de la mejor manera posible, que es lo que hago y lo que hacemos en donde trabajo, en el lugar de trabajo. En el año 2011 comienza el proceso de formación del área psicológica del lugar donde trabajo. Fue a partir del pedido de análisis de una residente que vivía allí lo que determinó la presencia de un psicólogo clínico por primera vez en la institución. El pedido de intervención excedía los recursos con los que contaban hasta ese momento. Esa solicitud se transformó en el comienzo de una tarea analítica que lleva más de 10 años. Desde ese momento, la figura del psicólogo comenzó a circular y ser requerida por los residentes, los funcionarios y el mismo establecimiento, haciendo evidente una necesidad individual y una demanda desde la institución. El encuentro con el envejecimiento era una realidad que operaba en silencio, provocando a quienes trabajaban y vivían allí actos, sueños, síntomas, dolor, duelo. La muerte se imponía, la imagen de un espejo siniestro aparecía en cada rincón. A partir de ahí nace un campo nuevo, con un área nueva, situada en una concepción de sujeto de derecho y deseo que acompaña al establecimiento en su búsqueda y proceso de cambio hacia una concepción de atención centrada en la persona. Debo confesar que en ese momento no conocíamos todavía el concepto de ACP como está visto y escuchado y estudiado en la actualidad, pero sí teníamos claro que el viejo paradigma de la vejez, el discurso médico dominante y las perspectivas hegemónicas y biomédicas debían ser cuestionadas. Ya no se quería un lugar dedicado únicamente a la higiene y confort. Estoy hablando de hace 10, 12 años, ¿no? Se comienza a pensar en nuevos dispositivos, acciones, concepciones, en un nuevo sistema que pasaba de nombrar los viejos, los abuelos, a las vejeces. El pronombre los remite a un universal, ubica, demarca, limita y segrega. Parecía algo muy simple, a fin de cuentas era cambiar de nombre, pero nos dimos cuenta que era más complicado que eso, porque se trataba de cambiar la mirada, y desde allí, desde esa mirada, cambiar el trato,
el acercamiento, el modo de hablar, de tocar, de acercarse, de trabajar. Vaciar los decires de sentidos, de referencias, universalidades y categorizaciones, y dejar caer mitos y prejuicios que cada uno ya traía consigo mismo, que traía con uno mismo. Es decir, no queríamos que fuera un lugar pasivo, ni normativo o intervencionista. Tampoco una mirada sobre el viejo únicamente biologicista. No queríamos una concepción basada en un envejecimiento sano o patológico como única posibilidad. Queríamos una mirada del sujeto desde el modelo biopsicosociocultural, sorteando las barreras que por sí mismas son atravesadas por la dinámica institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un discurso ya desde la institución, que ese discurso puede avasallar, afecta a todos los sujetos que viven, a todas las personas, y puede avasallar la subjetividad de alguien. La condición de sujeto, el sujeto está atravesado por ese discurso institucional, y hay que estar muy atento a las señales. Tiene que ver con lo que decía Javier también hace un rato, que viene de la institución, que viene como normativa, y que es atravesado, que termina como decidiendo sobre el mismo residente. Todavía hoy seguimos en proceso, trabajando en ello constantemente con los funcionarios, conscientes de que cada paso hacia una atención respetuosa es un avance significativo. Mi suerte fue, desde que entré y sigue siendo hasta la actualidad, que tanto la dirección, también en este hogar hay una dirección y también hay una comisión directiva. Tanto la dirección como la comisión directiva que dirigen el lugar tienen una mirada de envejecimiento activo, contemplando y respetando las posibilidades de cada uno con una orientación clara de que cada vejez es única. Pero también se otorga la posibilidad a cada uno de elegir. Elegir cómo quiere llevar adelante su vida, elegir cómo quiere vivirla y quizás, ¿por qué no?, elegir cómo quiere llegar a su muerte o morir. Un envejecimiento elegido implica que la persona no sea vista ni tratada desde una mirada invalidante, que siga siendo autónoma el mayor tiempo posible, que sea libre de elegir cómo transitar su vejez, que se considere la posición que cada uno tiene sobre su propio proceso. Escuchar lo que cada uno tiene para decir, respetar su deseo y respetar su deseo de vida y su deseo frente también a sus últimos momentos. Pero lo más importante en esto, cuidar los detalles. Esto es muy importante para una persona institucionalizada, porque la vida de cada uno pasa por los pequeños detalles. Que elija su ropa cada día, algo que parece tan simple, pero no lo es, a esto me refiero con los pequeños detalles. Que decida cuántas veces se baña y en qué horario, aunque tenga que ser asistido. Si desea participar o no en alguna actividad. Si quiere salir al jardín o quedarse sentado a la mesa del comedor. Que pueda sentarse a comer con quien elija. Que pueda hablar de lo que le pasa, tanto de la vida como de la muerte. Que se respete su intimidad y sexualidad. El establecimiento de larga estadía debe acomodarse a la persona y no al revés. Debe acompañar al residente de manera que su nueva casa tenga la calidad de un lugar para estar. Esto quizás también intentando hacer lo que Javier decía. Para eso debe tener reglas flexibles y no rígidas. Graciela Zarevsky es una psicóloga, psicogerontóloga que fue bastante pionera en Argentina sobre estos temas. Supongo que muchos de ustedes ya la conocen. Decía lo siguiente: el establecimiento de larga estadía debe mirar al viejo como sujeto y no como objeto. Y esto se logra si se lo contempla integralmente. Cuando la persona es escuchada, respetada en su individualidad, cuando se le da un lugar de sujeto hablante y sobre todo cuando se le ofrece un lugar para la vida. Y agrega: un establecimiento de larga estadía se basa en la concepción que tenga quien dirige el lugar sobre la vejez. Si el viejo es visto como objeto y no como sujeto, si la mirada que se tiene de la vejez es invalidante, si no se respeta su individualidad, entonces tanto el lugar como la tarea que se realiza están orientadas hacia esa mirada y hacia esa concepción.
Es a partir de todo lo dicho anteriormente que el trabajo desde el área psicológica y social se fundamenta. Este enfoque se basa en encuentros individuales con cada uno de los residentes dentro de las posibilidades de cada quien, y una escucha atenta a la singularidad, propiciando un espacio para todo aquel que tenga algo para decir, un espacio que permita hablar libremente y decir lo que se le ocurra. Poder hablar de la vida, de la muerte, escuchar el modo en que atraviesa su envejecimiento con sus avatares, la nueva etapa dentro de la institución, su relación con las pérdidas, sus duelos, su imagen y su cuerpo. Se ofrece para que la persona encuentre otra relación con su deseo, con sus síntomas, con su existencia. A partir de esa escucha se puede elaborar y planificar un proyecto diario. Una ruta con objetivos claros para acompañar a la persona en su día a día. Son 7 días a la semana, los 365 días del año, 24 horas. Elaborando su historia de vida para entender quién fue y quién puede seguir y qué puede seguir siendo. El dispositivo es itinerante. El encuentro puede ser en una caminata en el jardín, en la habitación de la persona, sentado a la mesa del comedor, donde sea. Se circula. Hay que generar los encuentros también muchas veces. Se invita a la persona a conversar, se interviene cuando ocurre, y esto es sumamente importante, cuando ocurre repentinamente un episodio conductual. Uno no puede ser testigo, uno tiene que poner el cuerpo y participar. Cuando ocurre un episodio conductual de alguien que se puede agitar, que se puede enojar con sus pares, con algún funcionario que se le acercó, con cualquier cosa. Y en ese momento es parte, me parece, de nuestro trabajo, poner el cuerpo a intervenir. A veces simplemente con ponerle una nueva cara enfrente a esa persona, ya ahí se genera un cambio. A su vez, además de esto, el área psicológica debe implementar e intervenir con nuevas prácticas terapéuticas. También puede capacitar y orientar al personal de cuidados en lo referente al trato, enseñando nuevos métodos y consignas. Transmitir conceptos sobre el envejecimiento desde una perspectiva psicogerontológica. Se ofrece de guía y acompañamiento a las familias en todo momento. Pero además es quien debe estar informado sobre cualquier acontecimiento familiar o personal que pueda afectar al residente para poder actuar o acompañar. Cualquier cosa que le pase al residente en relación con su familia, por ejemplo, que alguien fallece o que alguien tiene un problema, que esto puede afectar al residente, que seguramente lo afecta porque se entera, la persona desde este lugar tiene que estar informada para poder acompañar esa situación. Elabora y planifica con el equipo propuestas de actividades y talleres convenientes para la recreación y el entretenimiento. Pero para que todo esto suceda, el trabajo interdisciplinar y el enfoque integral son la base para proporcionar una atención centrada en la persona. Asegura que cada residente pueda vivir su vida de la mejor manera posible. Trabajo interdisciplinar. El psicogerontólogo, el psicólogo social no trabaja solo. Tiene que trabajar junto a todo el equipo, porque estamos hablando de un trabajo integral con un mismo objetivo, que es una sola persona, que es un residente. Es esencial un equipo que aporte desde sus respectivas áreas, conformando un todo integral para cada persona. Cada semana el equipo del hogar donde trabajo se reúne para discutir y compartir información sobre los residentes. Nos reunimos cada semana, los martes específicamente, 13:30, donde en este encuentro hay representantes del área médica, 1 o 2 representantes, que muchas veces es la coordinadora médica, muchas veces es la doctora técnica, muchas veces es los supervisores de enfermería también. Dentro del área médica está el área de fisioterapia, el área de terapia ocupacional, nutricionista, estos conforman. Además de la gente del área médica, está un representante de la dirección ejecutiva, un representante de vida activa y el área social y psicológica. Durante estas reuniones se intercambian ideas y se comparten observaciones sobre cada uno de los residentes. No en todas las reuniones se habla de todos los residentes porque viven más de 90 personas,
pero sí nos dividimos por semana qué sector vamos a hablar. Se comparten observaciones sobre cada residente, lo que permite una mirada interdisciplinar que aborda a cada individuo desde todos los aspectos posibles. El objetivo siempre es encontrar el mejor escenario posible para la vida de alguien. Para eso se necesita la participación de todas las áreas. No hay un lenguaje común a todos. O sea, el lenguaje que viene desde cada área siempre es distinto, pero siempre se busca construir un lenguaje nuevo para entendernos entre todos y cumplir los objetivos. El equipo en su totalidad atiende las tramas de alguien desde todos los aspectos. Es un entramado de todos los aspectos que hoy decíamos, psicológico, biológico, social, cultural. Se atiende cada uno de ellos para estar atento a los efectos que tiene uno sobre el otro. Y hago hincapié en esto. Si alguien, por ejemplo, tuvo una pérdida de un hermano o de un hijo, por ejemplo, que esto lo podríamos poner dentro del área social y psicológica, esto también puede llevar a que se le afecte su biología. Puede ser que esa persona tenga una descompensación o que tenga una caída. Entonces, ahí entra también el área médica. Puede pasar también que esta persona se pelee porque está enojado con el resto de sus compañeros de la mesa, y ahí entra el área social. Entonces, es un ejercicio constante de comunicación entre todas las áreas. Puntos de contacto, los llamo yo, entre todos los actores para dar respuesta a cada una de las personas en cada situación de su vida en general y de su vida diaria. El psicogerontólogo debe estar atento a esos detalles, a los pequeños detalles que pueden que pueden hacer que la vida de alguien sea afectada de una buena manera, pero también puede ser afectada de una muy mala manera. Son 3 los momentos que creo que son claves, y ya los mencionó María, donde la presencia del psicogerontólogo del área social o de quien sea es indispensable. La primera es el ingreso de la persona. Debe dedicarle tiempo a acoger su discurso, escuchar su sufrimiento, entender por qué está allí, cómo llegó ahí, si fue por propia voluntad, fue sugerido por la familia, o fue porque de repente lo llevaron y la persona de repente se despertó y dijo, ¿dónde estoy? ¿Cuáles fueron sus pérdidas para su ingreso? ¿Y cuáles son sus expectativas de ahí en adelante? ¿Cuáles fueron sus relaciones? ¿Cómo son sus relaciones? Su historia de vida, sus gustos, sus preferencias, sus deseos. Y esto es porque es una manera de conocer a la persona, de ayudarla en esa nueva etapa, de saber, por ejemplo, con quién el área social se hace cargo mucho de esto, con quién esta persona podría llevarse bien en la convivencia, cómo podemos acompañarla a que siga, si le gusta, vayamos a las minucias, si le gusta jugar al ajedrez o si le gusta ver televisión todo el día, si le gusta hacer teatro o ir al teatro, por ejemplo, si le gusta tejer, si prefiere pasar más tiempo en su habitación o afuera, si le interesa salir a caminar o no, además de, por supuesto, de todo lo que es el área médica, que es la BGI de la persona, ¿no? Todo esto es un todo. El segundo momento, acompañar en caso de que ocurra algún acontecimiento familiar imprevisto que afecte a la persona. Eso es lo que decía hace un ratito, tiene que estar enterado si ocurre algo, porque esto seguramente puede provocar una descompensación de la persona, o no, pero bueno, hay que estar atento a eso. Y el tercer momento. Esto que voy a decir ahora es lo que a mí particularmente fue lo que más me enseñó y lo que más me hizo darme cuenta cuál era uno de mis trabajos principales dentro de este hogar. Es en la cercanía a su muerte. Acompañar, trabajar junto al equipo médico para que sus días sean lo más amable y cómodo posible. Darle oportunidad de historizar, tomarlo de la mano si es necesario, si fuera posible hablar sobre eso, su despedida, apoyar y acompañar a la familia. Esto también es sumamente importante porque no todas las familias pueden hacerlo esto solo, y creo que viene por parte también del equipo acompañar esto a la familia.
intentar que su muerte sea lo más digna posible. Y vuelvo a decir, esto no solo lo hace el área psicológica o social, esto lo tiene que hacer junto al equipo médico que lo está cuidando también, ¿no? Que lo está acompañando, o al equipo paliativo, o quien esté, según el caso de cada hogar, residencia, el EPEM. Y por último, para terminar, la idea de la presencia de un psicogerontólogo en un LPEM exige un despliegue específico y propio del campo de trabajo. Es un acontecimiento en cada día, una sorpresa en cada encuentro, un aprendizaje constante, una responsabilidad por lo que se escucha en privado en ese espacio tan particular que promueve, un compromiso con el residente de no revelar lo que escucha, pero también con el establecimiento de hacer juntos lo mejor posible para la vida de alguien. Y esto solo ocurre cuando ambos miran en la misma dirección. La vejez no es sencilla de habitar. Por esa razón, nuestro mayor deber en un LPEN es pararnos frente a cada uno y mirarlo a los ojos, darles particulares sentidos a su vida y a su mundo, darle lugar de sujeto y no de objeto. Y con esto termino. Gracias, Elena. No, Bueno, gracias. buenísimo. La verdad que digo, me quedo también un poco con esto de qué importante que es la mirada que tiene la dirección también para poder trabajar en esto, ¿no? Desde Sin ahí, duda. digo, es como arrancar desde ahí y obviamente que la formación en psicogerontología también porque, bueno, aporta otra mirada y otro enfoque del trabajo, ¿no? Y el trabajo en equipo, un poco esto que decías de las vejeces, ¿no? Y de la persona como centro. Buenísimo. Bueno, abrimos el espacio a preguntas, comentarios, si quieren por el chat, si no, van abriendo el micrófono, como deseen. Alicia, Rita. Sí, Alicia. Bueno, buenas noches. Bueno, capaz que para los que no me conocen, yo integro el movimiento LEPEM, ¿sí? Entonces, bueno, como que este tema me toca muy de cerca. Primero todo agradecer los aportes que estuvieron muy interesantes los tres. Yo me anoté una cosita de cada uno como para aportar algo. Por ejemplo, en el caso de María, que hizo especial énfasis en la necesidad de vincular los LEPEM con la comunidad. Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo, fundamentalmente con el EPEN del interior, y se da mucho más en el interior que en Montevideo esa relación con la comunidad, y la verdad que se generan actividades que resultan súper interesantes y bueno, y que las personas mayores se sienten muy bien. Nosotros visitamos uno de esos LPEN en Colonia y la verdad que nos quedamos sorprendidos de cómo se trabaja tan unidos a la comunidad. Quería hacer ese aporte. En Montevideo es más difícil de ver. Después, con relación al aporte de Javier, me quedé pensando con relación a la comisión de participación. Nosotros en el 2022 participó el movimiento con el CIEN en un proyecto donde trabajamos todo el tema, o tratamos de analizar el tema del cuidado durante la etapa del COVID en los LPEM, y recuerdo que hicimos talleres con cuidadores, talleres con familia, talleres con titulares, y lo que más nos llamó la atención es la falta de comunicación que hubo durante ese periodo, especialmente ocultamiento. Así que bueno, más allá de las, para mí no son dificultades, pero bueno, lo que Javier indicó, para mí es de muchísimo valor lo que tú pudiste hacer, porque en la gran mayoría no se hablaba del tema, y menos darles la posibilidad de tomar alguna decisión. Así que quiero como reconocer ese trabajo que increíble. Y después con relación a Elena, me quedé pensando cuando hablas de cuidar los detalles. Nosotros en los talleres que hacemos con cuidadoras, fundamentalmente, hablamos eso realmente y utilizamos cómo quiero que me cuiden. Esa pregunta necesaria que queremos que las cuidadoras digamos, la practiquen esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? O sea, empoderen a la persona mayor a que se la haga, porque no recuerdo si hoy tratamos el tema del empoderamiento, ¿no? ¿Verdad? El empoderamiento necesario a las personas mayores, porque muchas veces queremos hacer cosas, pero la propia persona no está visualizando sus derechos. Entonces,
trabajamos mucho esa pregunta, y que le da posibilidad de optar. Trabajamos eso, la pregunta y la posibilidad que tiene la persona de optar. Y como dijiste tú, cosas tan sencillas como elegir la ropa. Tan sencilla como elegir la ropa. Así que quería hacer esos 3 aportes, uno para cada uno. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Marta, no sé si tenemos algo en el chat. Buenas noches a todos y a todas. Sí, quiero compartir, por ahí les leo por si no todos pudieron verlo. Bueno, Jessica traía sobre el tema de la habitación donde confluyen vejeces que están transitando su etapa de forma diferente, colocando que algunos están transitando situaciones paliativas y otros no. En esto de la convivencia de las distintas vejeces justamente en la institución. Luego Paula nos decía, Paula Dodera, nos decía muy interesantes los ejemplos que trae Javier para pensar en la participación, que se entiende por eso, qué se entiende por eso, capaz desde los equipos tanto como de las personas que capaz nunca fueron consultadas, aún antes de vivir en el LPEM. Felicitaciones por todas las intervenciones que lograron hacer con Karina. Poner todo eso en movimiento no pasa en todos lados. Y después Vane, también muy interesantes las ponencias, felicitaciones por la iniciativa y a seguir adelante con la tarea de mejorar la calidad de vida de personas mayores en los diferentes ámbitos. Hay mucho para hacer en el LPEM. Felicito por los trabajos. Bueno, eso fue lo que se compartió en el chat. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que cualquiera de las 3 ponencias nos dejan como con varios temas, ¿no? Para profundizar, pensar, intercambiar también, ¿no? María tiene la mano levantada. Sí, María. Sí, yo quería, bueno, comentarles un poco esto que traía Javier. A mí me acuerdo que cuando leí por primera vez el trabajo de Karina fue como súper revelador en ese sentido, en esta cuestión de el como en casa, ¿no? Me parece que, me acuerdo de la presentación de ella en las jornadas de la diplomatura, que fue como súper interesante esa cuestión que muchos de los que trabajamos con esta población y con estos lugares, digamos, teníamos como esa bandera, ¿no? De que queríamos que lo vivan como si fuera su casa, ¿no? Y problematizar eso me parece que es como algo que está re bueno en esto de la psicogerontología, que me parece que la formación en ese sentido siempre ha ido en torno a que podamos problematizar o pensar o no demos las cosas como por hecho, digamos, ¿no? Entonces, ahí me pareció como súper interesante, por lo menos yo era una perspectiva que en ese momento no tenía y que me ha llevado como a pensar esto. Bueno, ¿a qué le llamamos hogar? ¿Qué le llamamos como en casa? ¿A qué le dirán como en casa a las personas mayores? ¿No? Porque ahí capaz que todos, hay cuestiones como generacionales bien distintas en torno a personas mayores que capaz que han vivido toda la vida en una sola casa, ¿no? De material, por decir una manera, y generaciones como mucho más jóvenes que nos hemos mudado muchísimas veces y que capaz que el hogar implica otras cosas que no sean esa casa, ¿no? Como materialidad. Digo, como para tirar como para problematizar o pensar, digamos, ¿no? ¿A qué le llamarán hogar o casa a las personas que están ahí? Que me parece que esa es una dimensión que no se ha problematizado mucho y que me parece que ahí el trabajo que ustedes hicieron, Javier y Karina está re bueno, digamos, y que me parece que eso es la especificidad de la psicogerontología, ¿no? Como problematizar esos niveles que generalmente no se problematizan y que en ese sentido está re bueno. Pensaba María al respecto, a mí también me resonó mucho esta situación y pensaba que hay una diferencia en como un hogar a un hogar. Creo que pretender
que sea el hogar de alguien que lleva 80, 90 años viviendo de cierta manera es una cosa, y ofrecer un lugar que sea como un hogar, creo que ahí sí tenemos posibilidades de hacerlo. Creo que ahí está la diferencia. Más allá de lo que sea para cada uno. Y creo que también depende de cómo uno entra a vivir a un residencial. Es muy distinto cuando alguien entra porque tomó la decisión de entrar, porque se dio cuenta, decidió, porque en su casa ya no podía vivir solo, o porque quería ser cuidado. Cuando alguien viene de una internación y no le cuentan y no le avisan. Bueno, eso no Cuando, debería pasar, ¿no? ¿cómo? No, que eso no debería pasar, porque me parece que ahí está bien, sabemos qué pasa, pero me parece que está bueno Sí, aclarar también que eso no debería pasar, ¿no? claro, Que hay está algo muy que bien la tiene que ver con el aclaración, está muy bien la consentimiento aclaración. informado, que se plantea en el decreto 356, que tiene que ver con el consentimiento informado, que me parece importante como, si bien sabemos que no pasa, no debería pasar. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo hacemos nosotros para coger las distintas maneras también de llegar, que tiene cada Ujú. uno de llegar? ¿No? A eso más que nada me recibía. Que también la manera en que cada uno va a transitar el primer periodo también tiene que ver con esto, de cómo llegó. Si llegó con la familia, si llegó solo, si llegó con consentimiento. Bueno, sin consentimiento no se llegaría. No sé muy bien de las reglas, pero supongo que muchas veces viene gente, por ejemplo, al lugar que viene de una internación, que claro, que fue con consentimiento médico, o sea, que hubo todo este proceso, pero que quizás hay un deterioro que o viene también con alguna infección o algo que esto hace como que no entienda muy bien dónde está y cómo llegó ahí. Entonces ahí también entra nuestro trabajo, ¿no? De aclarar bien, de explicarle todos los días dónde está, de dónde viene, etcétera, etcétera. Era esto nada más que quería agregar. ¿Alguna otra intervención o pregunta? Yo, Rita, Sí, bueno, quería primero que nada felicitar a las compañeras y al compañero por lo que nos compartieron. Eh, venía como trazando como una pequeña ruta también de lo que fueron exponiendo y pensaba en esto de abrir las puertas de los LPM y que los residentes salieran, y recordaba alguna actividad que hicimos con los residentes del hogar en uno de los foros en Facultad de Psicología, en el Salón de Actos, y pensaba justamente en eso, qué importancia tuvo para todas las personas involucradas, para nosotros, para ellos, para la gente que fue, para los compañeros del residencial, para la gente de atención al residente, incluso para el señor de la camioneta que llevó al grupo de teatro a la facultad. Y pensaba en esto de que la importancia que tiene trabajar desde la sensibilidad en algo que traía Javier, que me parece que es importantísimo, más allá de lo meramente médico, meter, vos mencionabas algo como el alma o algo así, me parecía como de muchísima importancia, porque hay lugares en los que nos quedamos muchas veces sin la respuesta o psicológica o de intervención o de lo técnico, y hay otros lugares que tenemos que transitar que tienen que ver con la sensibilidad de lo que le está pasando al otro, ¿no? De cuando puede participar o cuando no, cuando aparentemente tiene el deseo de ser partícipe y después aparece no, aparece un prejuicio, aparece algo que todavía no se terminó de habilitar en sí mismo incluso, ¿no? O sí mismo. Y en esto que traías, Elena, mientras te escuchaba leer, iba como recorriendo lugares del hogar porque compartimos espacio de trabajo y se me venían a la cabeza personas, ¿no?
Y en esto de las despedidas, del cómo irse, en algún momento, yo hace un tiempo que ya no estoy dando el taller de teatro, y fui invitada a despedirme de algunos de los participantes del grupo en sus etapas de fin de vida. Y me parece muy interesante esta posibilidad de acompañar a la persona en la medida que se puede, ¿no? Desde esto, desde el estar presente, implica mucho, mucho cuerpo, mucho de una o de uno para trabajar con las otras y los otros en estas circunstancias. Así que felicitaciones por lo que fueron exponiendo y muchas gracias por haberlos puesto también. Gracias, Cristina. Bueno, si no tenemos más intervenciones, podemos ir cerrando por hoy. Agradecerle, bueno, a quienes expusieron, realmente muy interesante. Y bueno, creo que tocaron temas que son como para obviamente seguir profundizando y trabajando en ellos además, porque bueno, temas como lo que tiene que ver con los derechos de las personas mayores, hablamos de vejeces, esta cuestión de no homogeneizar, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la participación de las personas mayores, cómo tiene esto que ver con el empoderamiento de ellas, ¿no? El tenerlas en cuenta y en detalles mínimos, como mencionaba Elena, y bueno, me parece muy importante también todo esto que trajo María, que tiene que ver con la normativa, que tenemos que tenerlo muy presente quienes trabajamos en el EPEM, ¿no? Y bueno, y en general también, ¿no? Porque plantea realmente aspectos muy importantes para lo que tiene que ver con los LPM. Así que bueno, si querés, Ángeles, comentar un poco de nuestra próxima actividad. Sí, perfecto. Voy a hacer los avisos parroquiales. Bueno, nosotros venimos con un ciclo de charlas, donde esta es la tercera, donde ustedes realmente todos tuvimos el placer de escuchar tanto a María, a Javier como a Elena. Y ahora, bueno, nos queda eso, seguir resonando y ver cómo todo esto que hemos recibido lo podemos instaurar en nuestras prácticas. Y dentro de este ciclo que fuimos trabajando, viendo lo que es la psicogerontología como una dimensión de trabajo, pensando a la persona mayor en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado y a nivel de EPEN. Ahora en la próxima, y esa es la idea, invitarlos a la cuarta charla, donde vamos a ver un poco más que nada una dimensión en el ejercicio libre de la profesión, más desde el orden, también un poco pensarlo desde el orden de lo práctico, que muchas veces a la hora de trabajar, pensar, bueno, cuáles son nuestros derechos y obligaciones desde el punto de vista de nuestros aportes, cómo tenemos que colocarnos a la hora de trabajar, y creemos que desde esa charla o conversatorio que nos va a presentar una dimensión diferente, vamos a generar un cierre. O sea que en principio invitarles a todos los presentes, haremos mails y correos para generar el recordatorio, pero sí saber que con el mismo invitación que han ido utilizando en las diferentes charlas van a poder entrar en la próxima, y que siempre les pedimos de todas formas que nos envíen el mail a la asociación, y desde allí ustedes confirman participación y nosotros les confirmamos su asistencia. Placer enorme haber compartido esta jornada con ustedes, y nos veremos entonces la próxima, que es el jueves 27 a las 18:30. Muchas gracias.